veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Y aun cuando las haga sin maldad, me hacen daño a mí y a los demás. Cuando peco me alejo del Señor, me parezco al hijo pecador que se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Pero el Padre en su casa esperará a que vuelva el perdón a suplicar. Nada más acercarme a confesar, me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrará y mi feo pecado limpiará. A su hermoso jardín me invitará y el amor a mi vida volverá. Y el amor a mi vida volverá. A veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Y aun cuando las haga sin maldad, me hacen daño a mí y a los demás. Bueno, muy buenos días, queridos niños. Reciban un cordial saludo de su catequista y amigo, quien les habla, Leonardo Rodríguez. Vamos a disponernos para celebrar este encuentro número 16, tema: en la iglesia vivimos el sacramento. Mientras vamos escuchando esta canción que nos habla del sacramento, nos habla del sacramento, tema que vamos a realizar en el día de hoy. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, nos dé su sabiduría, nos dé su conocimiento para comprender y desarrollar este tema que en el día de hoy se nos tiene preparados. Nuevamente sean bienvenidos, niños y niñas, a celebrar este encuentro 16. En la iglesia celebramos el sacramento. Espero que ustedes ya estén cómodos y tengan su Biblia, la palabra de Dios, a la mano, y vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19-23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos niños, vamos a mirar, a trabajar sobre la lectura divina. Vamos a mirar qué nos dice este texto, refiriéndose al tema que tenemos preparado para el día de hoy. En la iglesia vivimos el sacramento. Vemos que el Señor se le presenta a los discípulos estando cerradas las puertas y les dice: la paz con ustedes. Esto se lo dice Jesús a los discípulos y les dice: como el Padre me envió, también yo los envío. El Padre ha enviado a su Hijo para que perdone los pecados de la humanidad. Pero como Él sabía de anticipación que el paso de Él en persona por este mundo no iba a ser tan largo, sino que iba a enviar su Santo Espíritu, Él, después de haber resucitado, les dijo
la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Entonces vemos que Dios Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los discípulos. Hoy en día, ¿a quién estará enviando? ¿A quién será ese envío? ¿A cuáles discípulos? Hoy vamos a hablar directamente del envío de los sacerdotes. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso lo habla directamente a los sacerdotes, a quienes les da el poder y la autoridad de, a través del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús, perdonar los pecados. Por eso hoy en el tema 16, en la iglesia, vivimos el sacramento. Por eso, queridos niños, ya después de que ya llevamos 8 días más o menos de que se reiniciaran más o menos las actividades normales, y como lo decía el sacerdote en la homilía pasada, después de todo esto que ha pasado, que haya sido un mensaje para todos nosotros, que haya sido un mensaje para un cambio de vida, un cambio que lo debemos vivir cada vez que celebramos el sacramento. Cuando nosotros celebramos el sacramento de la confesión, tenemos que tener un propósito de cambio, dejar lo malo atrás y tener un propósito de cambio. Lo decía el sacerdote, que haya sido una experiencia, que haya sido un motivo para que en nuestra vida se viva un cambio. Tal vez muchos no lo vivieron así y se vive la vida normal, o como lo dijo él mismo, tal vez peor. Espero que ustedes, queridos niños y queridos papitos, si me están escuchando, si me están viendo a través de los medios, pues ojalá el cambio y ojalá el mensaje haya sido positivo para nosotros, de acercamiento a la palabra de Dios. Es importante, queridos niños, como les decía, tener la palabra de Dios a la mano para ir trabajando sobre el texto, ir trabajando sobre la palabra de Dios. Vemos que Jesús hace el envío a los discípulos y vamos a trabajar sobre unas preguntas. Pero primero vamos a mirar una tarea que había del encuentro pasado. ¿Y qué era? Los pasos para una buena confesión. Había una investigación, y ya que vamos a celebrar este sacramento de la confesión, tenemos que tener en claro que tenemos que celebrar una buena confesión. Y quiero invitarlos para que a través de este video conozcamos y repasemos los 5 pasos para una buena confesión. Retornamos después de haber escuchado este canto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasos son para buena confesión. 5 pasos son para recibir perdón. 5 pasos son para buena confesión. 5 pasos son para recibir perdón. Examen de conciencia y luego contrición. Propósito de enmienda y de boca confesión. Examen de conciencia y luego contrición. Propósito de enmienda y de boca confesión. Catequista, usted dijo que eran 5, yo solo conté 4. Momento. Vamos a repasar de nuevo. 5 pasos son para buena confesión. 5 pasos son para recibir perdón. 5 pasos son para buena confesión. 5 pasos son para recibir perdón. Examen de conciencia y luego contrición. Propósito de enmienda y de boca confesión. Examen de conciencia y luego contrición. Propósito de enmienda y de boca confesión. Ahora sí, este es el 5. Por último, solo queda cumplir la penitencia. Bueno, estamos nuevamente, queridos niños, y vamos a trabajar sobre unas preguntas que nos propone el tema del día de hoy, después de haber escuchado esta canción, recordando los pasos para una buena confesión. Mientras vamos
mientras vamos mirando cada una de las preguntas, de fondo vamos a tener el canto para que ustedes lo vayan analizando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué otros nombres recibe el sacramento de la reconciliación? Yo sé que son preguntas para que ustedes en su casa, con la ayuda de sus papitos, pues hagan este ejercicio. Pero yo quiero dejarles un poco adelantado este tema, esta tarea. ¿Por qué? Porque es importante conocer que el sacramento de la reconciliación recibe varios nombres, por el cual recibimos en cada nombre una gracia especial. Y miremos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el nombre de este sacramento se le denomina sacramento de la conversión, propósito de cambio, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, a un cambio. Entonces, sacramento de conversión. También se le conoce como el sacramento de penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de preparación por parte del cristiano pecador. Es también llamado sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. También se le conoce como sacramento del perdón, porque a través de la confesión por la absolución sacramental del sacerdote, Dios nos concede al penitente el perdón y la paz. Y se le denomina también sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Entonces, queridos niños, vamos a repasar qué otros nombres recibe el sacramento de la penitencia o reconciliación. Se le conoce como sacramento de la conversión, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Vemos entonces que recibe 4 nombres. ¿Por qué debo confesarme? Vamos a mirar acá en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué concede la confesión de los pecados? ¿Qué obtenemos al confesar nuestros pecados? Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son, miremos bien, queridos niños, la reconciliación con Dios porque le permite al penitente recuperar la gracia. Es algo que recibimos a través del sacramento. La reconciliación con la iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. También recibimos la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado. También nos trae la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. El sacramento también nos ofrece el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Entonces, ¿por qué debo confesarme? Pues sencillamente para obtener estos efectos espirituales que nos concede este sacramento. En otras palabras, para estar en paz conmigo mismo, estar en paz con Dios, para estar en paz con la naturaleza. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado cuando están por ahí jugando, cuando están por ahí divirtiéndose con sus amigos, con sus compañeros, y tal vez se ensucian, se llenan de mugre la ropa, se llenan de mugre todo el cuerpo, en fin, están cargados de mugre. Y su mami y su papi les dice, vayan y se bañan, y se cambian. Ustedes van y inmediatamente se bañan, se cambian, y se ponen una ropa nueva, una ropa limpia.
se siente como descansado el cuerpo después de haber hecho este ejercicio, después de haber jugado, después de estar todos sudados, y se dan un buen baño y se cambian de ropa y se sienten como libres, como livianitos, ya dispuestos para seguir jugando, ¿verdad? Así pasa con el sacramento de la confesión. Estamos cargados, estamos sucios con esos pecados que llevamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, y cuando se los confesamos al sacerdote, es como si nos hubiésemos bañado, es como si nos hubiésemos quitado esa ropa sucia y nos estemos colocando una ropa nueva, no una ropa corporal, una ropa espiritual. Es importante confesarme para estar livianitos, para estar limpios de cuerpo. ¿Por qué debo contar los pecados al sacerdote? Recordemos que en la lectura del Evangelio decía: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces recordemos, queridos niños, y todos quienes están viéndome y escuchando este mensaje, es importante confesar los pecados al sacerdote. ¿Por qué? Porque fue Jesús mismo quien los autorizó para que en nombre de Él perdonen los pecados. No es que en nombre propio, no es que en nombre del sacerdote que está confesando se vayan a perdonar los pecados. No, es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, pero siendo como instrumento el sacerdote. En el capítulo 23 clarito lo dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Como diría el padre Luis Toro, traducido al español: a quienes se los perdonen les quedan perdonados, y a quienes no, pues no, sencillamente. ¿Cuántas veces debo confesarme? ¿Cuántas veces ustedes creen que debemos confesar nuestros pecados? Según la Iglesia Católica nos recomienda confesarnos una vez al año o cuando se esté en peligro de muerte. Pero yo consideraría que cada vez que nuestro cuerpo, nuestra alma sienta el deseo de buscar un sacerdote, hablar con él, contarle lo que nos pasa, es importante acercarnos al sacerdote para poder recibir este sacramento, poder recibir esa gracia de Dios, poder quedar nuevamente limpios, poder quedar libres de todo pecado. ¿Confesarme me da miedo? ¿Sí o no? Ustedes tal vez estarán pensando en ese momento cuando cuando por primera vez se vayan a acercar al sacerdote a contarle las cosas al sacerdote y le van a decir, ustedes estarán pensando y hasta cruzan los dedos y les da como calor, les da como, no sé, cualquier cosa. Y dirán ustedes, pero ¿qué le vamos a decir al sacerdote? ¿Qué le voy a decir? ¿Yo qué pecados he cometido? Pues sí, tal vez tengan razón. Pero recuerden que las faltas más mínimas, cuando se hacen consecutivamente, esos pecados leves se pueden convertir en pecados más graves. Y un pecado grave se puede convertir en un pecado mortal. Entonces una mentirita, supuestamente, según dicen, una mentira piadosa, y otra mentira piadosa, otra mentirita, una desobediencia a nuestros padres, una ofensa a mi hermano, eso se puede ir progresando hasta que se convierte en pecado grave. Entonces ustedes dirán, pero ¿yo qué le digo al sacerdote? No, dejen que el Espíritu Santo los ilumine y el sacerdote les va a transmitir toda la confianza posible para que tengan un diálogo. No es una indagatoria, no es nada del otro mundo, simplemente es un diálogo entre usted, querido niño, y el sacerdote, haciendo de cuenta y teniendo claro y presente que es Jesús quien está actuando a través del sacerdote. Pues sí, si yo fuera a responder esa pregunta, tal vez por ustedes, ¿confesarme me da miedo? Sí, creo que sí, porque siendo por primera vez, pues no sabemos cómo hacerlo y causa miedo, causa como angustia, bueno, tantas cosas que se pueden presentar, tantas cosas que en últimas hasta dejamos cosas sin decirle al sacerdote. ¿Por qué? Porque teníamos miedo, porque por una razón o por otra. Bueno, queridos niños, ya hemos respondido estas preguntas que nos propone el tema de hoy
Y hay unas figuras dentro de la cartilla y dice, Jesús iba en busca de los pecadores para reconciliarlos con Dios. Miremos que Jesús está buscando a los pecadores. ¿Para qué? Para reconciliarlos con Dios. Un doctor, un médico, experto en la medicina, ¿a quién trata? Pues a los enfermos. Igualmente Jesús va a tratar a los pecadores, a nosotros que cometemos pecados a diario, pero que ojalá nos arrepintamos para obtener el perdón y la misericordia, como lo hablábamos en el encuentro anterior, la misericordia y el perdón, obtenerlos de parte de Dios nuestro Señor. Quiso que el perdón de Dios quedara para siempre presente y vivo en la iglesia. ¿Eso qué conlleva? Que después de resucitar, Jesús se aparece ante los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, hace el anuncio, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Y siguió con una flechita. Vamos a ver a dónde nos lleva la flechita que nos presentan. Jesús confía a los apóstoles y a la iglesia el poder de perdonar los pecados. Entonces miremos que esa flechita nos va indicando que Jesús se aparece a los discípulos y hace un anuncio, le hace el anuncio a los apóstoles y les dice, les confía el poder de perdonar los pecados. ¿A quién? A la iglesia, a los apóstoles. En este momento los líderes de nuestra iglesia, la jerarquía de la iglesia, en cabeza del Papa, sucesor de Pedro, los obispos y los sacerdotes, fueron quienes recibieron ese don y ese poder, esa autoridad de parte de Dios. Ese perdón nos lo da Jesús. Es importante, ahí clarito lo dice y podemos subrayarlo. Yo aquí lo voy a subrayar. Ese perdón nos lo da Jesús. No nos lo da el sacerdote, sino que nos lo da Jesús por medio del ministro de la iglesia, que es el sacerdote, en el sacramento de la reconciliación o penitencia. Queridos niños, hemos terminado esta catequesis del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y podamos seguir trabajando en esta preparación, en esta catequesis para recibir el sacramento de la reconciliación. Hay un compromiso, aprender el acto de contrición. El acto de contrición importante para cada vez que pues, nos vamos a confesar, ir con un sentido de arrepentimiento, con un sentido de propósito de cambio, como nos lo dice en el canto, los 5 pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Y quinto, satisfacción de obra o cumplir la penitencia. Que los niños tengan todos ustedes un feliz fin de semana y una bendición de parte de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos.